¿Todo bien? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, profe, súper bien. Bueno, Gladys. Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad número 5, que habla acerca de los signos de puntuación. Voy a cerrar la ventana. Voy a empezar por compartir mi PowerPoint. ¿Pueden ver? Sí, profe, ahora sí. Voy a poner silencio. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 5, como les dije, vamos a hablar acerca de los signos de puntuación. Me dicen, no me escuchan o salen cortados porque el internet no es tan bueno. Bueno. Se escucha Sí. perfecto, bro. Bueno, qué suerte, muchas gracias. Signos de puntuación. Los signos de puntuación son marcas gráficas que sin ser números ni letras permiten estructurar los párrafos para dar orden a lo que se quiere decir. A nivel de la oración evitan ambigüedades y en muchos casos ayudan a determinar el sentido. Por ejemplo, María estudia, punto aparte, ¿verdad? O signos de interrogación. María estudia es como una pregunta. Y los signos de exclamación, no tengan clemencia, y el otro, no tengan clemencia. Y los puntos que le siguen. El uso de la coma. ¿Para qué sirve la coma? Es un signo de puntuación que indica una pausa de corta duración dentro de una oración o un enunciado. La coma tiene que ir unida a cualquier signo o palabra que esté antes de ella en una oración, sea cual sea. Y acá tenemos una pequeña oración. En la luz de la luna pude ver un extraño reflejo, aunque existe la posibilidad de que fuera solo un sueño. Luego, en el segundo ejemplo tenemos, en la luz de la luna pude ver un extraño reflejo, aunque exista la posibilidad de que fuera solo un sueño. Bueno, porque hay dos ejemplos. Porque en una de las oraciones la coma está al lado de la vocal y en el otro está separado. Esta es la forma correcta y esta es la forma incorrecta. Entonces la coma o los puntos y coma o los dos puntos siempre debe ir al lado de la vocal o de la consonante. El uso del punto y coma. El punto y coma es un signo de puntuación que se emplea ¿para qué? Para indicar los diversos tipos de relación sintáctica o semántica que se pueden establecer entre distintas unidades lingüísticas. Es representado por una coma encima de la cual se coloca el punto. Se utiliza para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de construcciones complejas que ya contienen comas. Acá tenemos un pequeño ejemplo. El pelo de Mariana es castaño, punto y coma. Sus pestañas largas,
punto y coma, sus ojos, coma, de color café. Entonces, se emplea cuando vamos a hablar acerca o vamos a describir a una persona, ya sea el color de su pelo, sus pestañas, o su estatura, etc. El uso del punto. El punto es un signo de puntuación que más usamos al escribir. Está presente en las oraciones, párrafos y textos enteros, ya que cuenta con muchísimos usos que nos permiten transmitir mensajes e ideas de forma clara y concreta. El punto es un signo ortográfico que señala el fin o el término de una oración o enunciado. Por ende, el punto es un signo que permite finalizar una idea y dar paso a otra, ya sea en el mismo párrafo o en uno distinto. Y siempre la primera letra que sigue después irá en mayúscula. El punto y seguido es la que separa enunciados que continúan juntos en la misma línea o renglón. Como ejemplos de punto y seguido podríamos tomar los que están a continuación. Mientras tomábamos el café, todo se empezó a sacudir. Punto. Creíamos que era un sismo, por lo que de inmediato escapamos. Punto seguido y utiliza el signo también de entre comillas. Entonces el uso del punto y seguido, acá termina el punto y le sigue otra oración, pero iniciando con la letra mayúscula. El punto y aparte es lo que separa un párrafo de otro. En otras palabras, este tipo de puntos es el que se encarga de separar un enunciado de otro que inicia un nuevo párrafo. Por lo tanto, las oraciones van en renglones o líneas distintas, no es que le continúa. Siendo así, esa segunda línea debe iniciar con un margen mayor, o sea, con una sangría, que es el espacio que se deja de un costado del, ya sea del texto o de la lectura para poder iniciar una oración. El punto final, como su nombre lo dice, punto final, es el que cierra el capítulo de un texto o hasta de una obra. Este tipo de punto es básicamente el que divide las secciones de un libro o el que concluye por completo. Por consiguiente, no debería haber ningún enunciado ni un párrafo después. O sea, termina la lectura ahí. Ejemplo, la sentencia fue crucial para lo que, o sea, para que lo dejaron, para quienes lo dejaron en prisión civil. Gracias a eso ya nunca será capaz de lastimar a ningún ser humano. Punto. Ahí termina el párrafo y por ende no le continúa ninguna otra oración. ¿Por qué? Porque ya es el punto final de la oración. Uso de dos puntos. Los dos puntos son un signo ortográfico que detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Normalmente enumeraciones, ejemplificaciones, ampliaciones o citas textuales. Informaciones que siempre se relacionan con la idea anterior. Acá tenemos un ejemplo. Varios son los ingredientes que se necesitan para hacer una torta. Dos puntos, mantequilla, huevo, harina, azúcar, ralladura de limón, leche, polvo para hornear y esencia de vainilla. Mi abuela siempre repetía, dos puntos, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, esa es la finalidad del dos puntos, que son para enumerar ciertas cosas o ejemplificar ciertas cosas cuando iniciamos una oración para luego empezar a citar eh, eh, ejemplos. ¿Qué son los signos de interrogación? Los signos de interrogación se encargan de enmarcar enunciados y interrogativos, por lo que sirven ¿para qué? Para representar gráficamente la entonación interrogativa de una frase y trabaja para dar el sentido de incertidumbre, duda o pregunta de forma directa a las oraciones, no así las indirectas. Ejemplos, frases interrogativas directas. Tenemos, ¿has hecho, ¿has hecho los deberes? ¿Cuánto cuestan esos zapatos? ¿Por qué has llegado tarde? Entonces, esas son preguntas directas que podemos hacerle al receptor para que ellos luego la contesten.
Y las frases interrogativas indirectas, por ejemplo, me preguntó si había hecho los deberes. Esas son frases interrogativas indirectas. Me preguntó cuánto costaban mis zapatos. Mi profesor me preguntó por qué había llegado tarde a clase. Esas son frases interrogativas indirectas. ¿Qué son los signos de exclamación? Los signos de admiración o signos de exclamación se usan para indicar sorpresa, asombro, alegría, súplica, mandato, deseo, etc. Se escribe signo de exclamación ¿para qué? Para indicar el principio y final de una exclamación. Este signo tiene la función de representar en la escritura la entonación exclamativa de un enunciado. Los signos de exclamación o de admiración están creados para encerrar enunciados, para poder expresar sentimientos de asombro o deslumbramiento, como su nombre los dice, exclamación. Esto significa una fuerte emoción para destacar o enfatizar algo. Por ejemplo, qué dolor, feliz cumpleaños, eres un amor. Los signos de puntuación. Y vamos a hacer ahora una pequeña eh, tarea, ¿verdad? Pero ya vamos a hacerlo aquí en clase. A ver si Adriana puede abrir su micrófono y decirme en esta oración qué signo o qué uso de puntuación falta. Juan, Lucía y Marcos son amigos. Escucho. ¿Qué signo, Adriana, falta en esta oración? A ver si me puedes decir. A ver, tengo un chat. La coma, profe. Adriana, bueno, la coma. Evelyn, la coma, exactamente. ¿Dónde vamos a poner? Aquí. Después de Juan. Juan, coma, Lucía y Marcos son amigos. ¿Qué más falta? Esperen que voy a anotar quién participa en clase. Bueno, Nelson, la coma, muy bien. Evelyn. Adriana, Evelyn. Buenos días, Nelson. Bueno, Nelson, la El coma. punto final también, profe. ¿Quién me dijo? Punto aparte. Carolina. Bueno, Carol. Exacto. Esos son los signos que faltan. La coma y el punto final. Ahora, en la segunda oración, ¿qué signo de puntuación falta Carolina? Pregunta, interrogación. Muy bien, excelente. En el tercer párrafo, o sea, la tercera oración, perdón. Esta tarde, aunque haga frío, iré al campo. A ver, Blanca, ¿qué signo de puntuación falta aquí? La coma puede ser. ¿Dónde? Después de tarde. Nelson, muy bien, signo de interrogación. No, coma dije. Puede esta tarde, exacto. Sí. Bueno, excelente. ¿Y después qué más falta, aparte de la coma? El punto final. El punto. Punto final, profe. Claro. Cuando termina siempre una oración, siempre va el punto, que generalmente no estamos acostumbrados a poner, ¿verdad? Después, Luis lee un libro de cuentos. Pasó toda la noche leyéndolo. ¿Qué signo falta aquí? A ver, ¿quién puede ser? Nelson, Carolina, Evelyn siempre están... Punto y seguido, profe. Punto Lápiz, Ahí seguido, donde dice descuento. paso. Pasó. ¿dónde? Ahí donde prosigue, pasó toda la noche leyendo. Punto seguido. De seguido, ahí mismo.
Muy bien. ¿Y después qué falta? Punto final. Punto aparte, punto final. Final. Brian, punto seguido, Vivi, punto final. Excelente. En la quinta oración tenemos en el jardín de mi madre florecen orquídeas, rosas, ¿qué signo de puntuación falta? Coma. Coma entre orquídeas y rosas. Falta la coma. O sea, rosas. Y el punto final, profe, en el último. Exacto. Acá la coma, acá el punto final. ¿Qué más falta? Falta un signo más. Punto y coma. No. 2 puntos. Signo de Ah. interrogación, Y profe. de mi madre florecen. ¿Por qué? Porque Eso, va a dos ejemplificar. 2 puntos, orquídeas, coma, rosas y Sí. jazmines. Y jazmines y punto final. Recuerden que después ustedes lo único que van a hacer es yo voy a alzar la tarea en Word y ustedes van a completar nomás ya y alzar. Vale 5 puntos. Y por último, en la oración número 6, bueno, acá tenemos chat, coma y punto final, Fátima, sí, está bien, pero falta otro punto que es el 2 puntos. ¡Qué hermosa camisa! ¿Qué signo de puntuación falta aquí? Signo de admiración. Exclamación, el que es. Exacto. De admiración, Joana. Signo de admiración, Evelyn. Excelente. Blanca. Conmigo. Facilísimo. Bueno, acá terminamos esto y ahora vamos a pasar a lo que siempre utilizamos ya hasta ahora inclusive. A ver, tengo la admiración a Diana, ya está. La admiración Vivi también. Bueno, ahora vamos a hablar del diccionario. Si bien el diccionario es un libro que no utilizamos constantemente, pero que sí utilizamos cuando hay palabras que de repente no conocemos su significado. Entonces, agarramos el diccionario, abrimos en el lugar donde se encuentra la palabra y leemos qué significa. Y una vez que busquemos todas esas palabras, si es que no tenemos otras palabras para buscar, cerramos el diccionario y lo colocamos en el mismo lugar de donde lo quitamos. Entonces, el diccionario son libros de consulta rápida, es decir, que no se leen de principio a fin, ni de manera continua, sino que se les abre para ir directamente a resolver una duda, hallar una definición o la que sea que estemos buscando en ese momento, ahora en el momento. Por eso, a pesar de ser libros voluminosos en general, no solemos dedicarles más que unos minutos por vez. Los diccionarios están organizados alfabéticamente en su totalidad, o sea que van desde la A hasta que termine el abecedario. De modo que para buscar una entrada debemos orientarnos a través de las marcas que nos ofrecerá en la parte superior de la página, o bien del propio índice del libro para buscar la letra correspondiente y dentro de dicho apartado la entrada que nos interesa. Una vez hallada y leída lo que el diccionario tiene para decir, podemos dar por resuelta la duda y cerrar el libro, o acaso realizar una nueva búsqueda tantas veces como sea necesario. Bueno, acá tenemos otro ejercicio donde te... decir mi... ¿Cuál de estos te parece que es? Bueno, ahí puse falto de una pierna, pero de falta de una pierna. Sería entonces esto. Voy a unir con esto. A ver. Mirta. Peldaño. ¿Cuál sería el significado de peldaño? Va a ser amabilidad, asno burro, olor desagradable, cariño amistad, espacio al iniciar un escrito,
preferido, escalón, decente, justo, de los sentidos. ¿Cuál sería su significado de peldaño? Escalón. 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 Excelente. Luego tenemos bondad. Sería Amabilidad, ¿qué sería? su significado. Amabilidad. Honesto. Afecto te faltó, profe. Afecto. Honesto, Afecto, ¿cuál sería? decente y justo. Cariño, amistad, Bueno, vamos a hacer, porque bondad me dijeron qué significaba. amabilidad. Amabilidad. Afecto. Cariño, Beso. amistad. Cariño y amistad. Excelente. Honesto. Decente, justo. Sí. Pollino. Asno, burro. Ah, no, bueno, excelente. Sangría. Espacio al iniciar un escrito. Repugnante es olor desagradable. Olor desagradable. Favorito es... a ver, Preferido. preferido. Sensación. Sensación es de los sentidos. Excelente. Eso es todo. Ya acá ya hicimos toda la tarea. Van a completar y alzar como les dije. Bueno. ¿Qué es el párrafo? El párrafo es una lectura o unidad organizativa del texto escrito. Su función es distribuir el contenido o información global de un mensaje. Espérenme que hay gente que quiere entrar. Ahí está. Bueno, un mensaje en segmentos más pequeños. El párrafo es visualmente reconocible, se presenta como una serie de líneas delimitadas por la mayúscula inicial y el punto y aparte. La organización del texto en párrafos es de suma importancia para la escritura y para la lectura. Por una parte, facilita a quien escribe la organización y fluidez de sus ideas, y por otra parte contribuye a la comprensión, seguimiento y memorización por parte del lector. Dicho de otro modo, el párrafo tiene importancia tanto para la producción como para la recepción de un texto. ¿Qué quiere decir esto? Famoso cuando estábamos en el nivel inicial, que sería la escuela, estábamos, qué sé yo, primero, segundo, tercer grado, la profe te decía, quiten la idea principal del segundo párrafo y nosotros ahí, 1, 2, o ¿cuántos párrafos tiene la lectura? Y teníamos que contar, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno. Elementos del párrafo. Oraciones principales y secundarias. El párrafo se compone de una secuencia de oraciones jerarquizadas para el desarrollo de una idea o tópico fundamental. La idea fundamental suele estar contenida en una oración principal o temática a la cual se supeditan las oraciones secundarias o complementarias. Las oraciones secundarias vienen a ser lo que describe de la oración principal. La oración principal se presenta la idea fundamental del tema y las oraciones secundarias concretan, explican, justifican, reafirman, contratan o ejemplifican algo. Acá tenemos algunos ejemplos de la oración principal y la idea secundaria. Las encuestas han ganado prestigio en los últimos años. ¿De qué estamos hablando? De la encuesta. Entonces, este va a ser la idea principal de mi párrafo. Luego le sigue lo secundario, que dice, esto se debe en primer término a que son consideradas como un método científico. Asimismo, muchas veces se las percibe como portadoras de una voz oficial. Eso sería la idea secundaria. La Unión Europea es una comunidad política entre estados y pueblos de Europa. Esa es la idea principal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Unión Europea.
Y lo secundario sería que está compuesta por 27 estados y se creó en 1993. Eso sería lo secundario. El teatro es una de las artes escénicas. Entonces, la idea principal, ¿cuál es? El teatro. Luego le sigue, habla del teatro porque habla acerca de las historias que son actuadas frente a espectadores de un teatro o lugar afín a través de una combinación de palabras, gestos, vestuarios, escenografía, música, sonido, etc. Eso sería la idea secundaria. Ahí no le puse, había sido tarea en esto. Bueno. Aquí terminó nuestra unidad número 5. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta unidad para poder pasar a la unidad número 6. Profe, esta fue la clase pasada que no pudimos tener. Esta es la unidad de la clase pasada, ¿sí? Ah, bueno. No, profe. Porque dimos hasta la unidad, el día del examen, dimos hasta la unidad número 4. Repasamos el 3 y dimos el 4, el 6 de agosto. El sábado pasado fue la clase que no pudimos tener por motivo de fuerza mayor. ¿Tienen alguna pregunta? Mirta, Adriana, Gladys. Todo bien, profe. No, profe, Profe, Sí, de hoy en 8 rendimos, ¿verdad? el otro sábado, el examen 27. No se preocupen, le voy a volver a preparar un resumen de las unidades, de la unidad 4, 5, 6 y 7. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces, porfa, consulta, ¿cuándo rendimos el final? Y el 27 el examen, para todos. A ver, ¿quién me preguntó? Sebastián. Sí, profe, ¿cuándo rendimos el final de los de podología o Sí, todo en general ya rinden el mismo día? sí, el mismo día se rinde todos, el 27. Y hoy no hay examen, nada. No, sí, van a tener examen, pero van a iniciar ya, creo que es su materia nueva. Voy a fijarme. Tengo acá justo un O planeamiento. sea que hoy hay recuperatorio, profe. Y eso es lo que quiero saber si hay recuperatorio hoy. Sí, hoy el recuperatorio de... Castellano. De castellano, ¿verdad? No, esperen que... No es castellano. Este es examen final. Recuperatorio, no sé de qué... Y no, y los que no Recuperatorio. rindieron, los que no Creo que no rindieron, rindió el profe. sábado pasado. Ya. Ya, entiendo. Eso es lo que queremos saber, si hay recuperatorio de tu materia. No, Sí. si mi examen es el 27 recién final. La No, parcial, profe, pero saben para los que que... no rindieron No, el sábado pero pasado. siempre puede ir recuperatorio del primer examen para rendir el último. No. Se suele dar los dos exámenes y luego es el recuperatorio de cualquiera de las materias. Por ejemplo, Puede ser que hay hoy un el Profe, sábado recuperatorio. nosotros, pasado. los de podología, por ejemplo, ya rendimos ya los 2 primeros exámenes. Ya entiendo. Y sí, Ay, pero bueno. viste que algunos no pudimos rendir el primer examen de tu materia. Entonces, por eso preguntamos si hoy hay recuperatorio. No pudieron rendir la parcial. La primera parcial, exactamente. Bueno, Y no eso, vimos que Yo sí rendí, profe, pero bueno, te pregunto nomás por él. eso tienen que consultarle a Alicia porque nuestro examen parcial fue el 23, ¿verdad? Creo que no rindieron porque no pagaron la cuota con el examen, ¿o cómo es? Nuestro Él examen, no rindió porque él tuvo no su tía que pude, falleció, Curi. estaba, sí fallecí, no pude bueno, y venirlo a la facultad.
Y nuestro yo ya examen- con esto ya todo ya para recuperatorio me dijo que tenía que consultar nomás ya. bueno, Hoy, nuestro examen parcial fue el 6 de agosto, ¿verdad? sí. Bueno, entonces, luego rindieron el 13 la otra materia, que tienen la segunda hora. Sí. Entonces, hoy es Disculpame, Sebas, pero vos pagaste tu recuperatorio porque ese se paga y ahí te Ya dice pagué el todo día. ya, bueno, compañera. y hoy es el Y recuperatorio ese parcial. normalmente es el sábado anterior al examen. Ese Bueno, no Yo también es era que problema rendí. de pago. No, Ese no, no es problema de pago. hoy es el No, yo te recuperatorio. digo nomás que después del examen parcial, el otro sábado se vuelve a rendir lo que no pudieron rendir, porque a mí también ya me tocó eso. No, hoy es el recuperatorio parcial. Sí, hoy es. Sí, hoy se rinde el recuperatorio de la parcial. Porque ustedes rinden el sábado conmigo final y el 3 la otra materia. Entonces su recuperatorio va a ser el 10 de septiembre, Eso sería de la final ya. de la final, exactamente. Entonces parcial es hoy es recuperatorio parcial. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces vamos a continuar con la unidad número 6. Ahí me salió, esperen un ratito, me salió otra vez el anterior. Ahí. Escándalo. Voy a cerrar ese. Esperen que un ratito. Sin la puntuación. Ahí está. Bueno, la unidad número 6 habla acerca de la oratoria y los recursos literarios. Bueno, ¿qué es la oratoria? La oratoria es el arte de expresarnos con elocuencia ante un determinado público. La oratoria es cuando nos dirigimos a un público o a un auditorio, cuando vamos en los simposios, en las conferencias, en las charlas. Entonces el orador es la persona quien va a disertar el curso. ¿Y qué significa elocuencia? Elocuencia es poder hablar con fluidez y propiedad para intentar convencer al auditorio al que nos enfrentamos. Por lo tanto, hablar en público no implica solo presentar nuestras ideas acerca de un tema que vamos a hablar o a disertar, sino que necesitaremos plasmarlas de una determinada manera. Alguna vez participamos en una presentación o, qué sé yo, en una charla y daba tan gusto que nos quedamos embobados de repente, ¿verdad? Y también hemos de repente cuestionado algunas ideas o algunos puntos acerca del conferencista o del ponente, ¿verdad? Y de repente argumentamos a través de nuestras ideas. ¿Para qué? Para tratar de persuadir al orador que de repente el enfoque que tiene sobre un determinado tema no es el correcto. Entonces eso viene a ser un intercambio de ideas entre el orador y el auditorio. Esta es la sensación que produce un buen orador cuando la gente que está participando de su charla o de su taller les interesa el tema de lo que está hablando esa persona. A continuación, vamos a explicar algunas de las cualidades para hablar en público. Para ser un buen orador es necesario poseer una serie de cualidades y una de ellas es el autoconocimiento. Es importante
que un buen orador se conozca, que sepa cuáles son sus puntos fuertes y débiles y conocer sus habilidades. Así es mucho más fácil construir un discurso que funcione. Autoconocimiento vendría a ser el autoconocimiento uno y luego de nosotros mismos, si vamos a ser capaces de poder dirigirnos a un auditorio o a varias personas. Y por sobre todas las cosas, saber cuáles serían nuestros puntos débiles, ¿verdad? De cuando nos paramos en un escenario, ¿verdad? Y ver qué sentimientos, ¿verdad? Tenemos cuando nos paramos frente a un público. Otro punto muy importante es la personalidad de la persona que va a debatir. Tener una personalidad potente nos ayudará a sentirnos más seguros con nosotros mismos y a que se nos coma el miedo. Además, gracias a nuestros rasgos podemos crear marca y un estilo propio que nos diferencie del resto de los ponentes. La personalidad viene a ser el carácter de la persona en el momento de que sube al podio o a la tarima para poder defender su proyecto. Luego tenemos la pasión, que es otra cualidad que es que te interese el tema, que te atraiga al tema, que conozca a cabalidad el tema. Es otra de las cualidades de un buen ponente. La pasión se nota cuando un discurso se transmite con pasión, ya que lo deja grabado en todos los asistentes. La invención. Para hacer una buena ponencia interesante, es necesario poner a prueba toda nuestra maquinaria creativa y crear discursos claros, pero con un plus o push para no aburrir al auditorio, hacer algo que llame la atención y que sea del agrado de las personas quienes están participando en ese momento. Luego tenemos la conexión, que es la conexión que hace el ponente con el público al que nos dirigimos, para saber qué puntos tenemos en común y poder crear vínculos con la audiencia. Por eso es que hablábamos de las funciones del lenguaje y uno de ellos teníamos la función